contentos hoy? Sí, les veo la cara contenta, hay muchos acá sonrientes. Muy bien. Y sí, ¿cómo no vamos a estar contentos? Porque hoy podemos renovar estas reuniones, ¿no? Que son tan importantes para cada uno de nosotros, porque nos podemos reunir y después de este tiempo un poco de receso corto, ¿no? Hoy podemos estar nuevamente en este lugar. Vamos a tener una oración inicial para poder comenzar y desarrollar el programa de esta noche. Señor, te damos gracias, Padre, por estos momentos que tú nos permites vivir hoy aquí, Señor. Gracias por guardarnos, por permitirnos, Señor, llegar hasta aquí. Y, Señor, realmente estamos ansiosos por querer escuchar tu voz en esta noche. Ayúdanos, Padre, a estar atentos. Ayúdanos, Señor, a predisponer nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para recibir tu mensaje en esta noche. Padre, también queremos rogarte que estés guardando a aquellos que están todavía en camino para que puedan llegar con bien hasta aquí. Te damos gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El año pasado habíamos tratado un tema, ¿se acuerdan cuál era? La Iglesia Baluarte y Sostén. La Iglesia Baluarte y Sostén. Y el año pasado todos pudimos concurrir, o por lo menos ver los videos y sacar de allí grandes enseñanzas para cada uno de nosotros en los diferentes temas propuestos. Y hoy el tema es la fortaleza y debilidades de las 7 iglesias de Asia. Fortaleza y debilidades de las 7 iglesias de Asia. Las 7 iglesias de Asia mencionadas en el Apocalipsis son comunidades cristianas en el cual el apóstol Juan, dirigido bajo la instrucción de nuestro Señor Jesucristo, le dirige una serie de cartas a estas iglesias. Estas iglesias se encontraban en el Asia Menor, en la provincia romana de Asia Menor, y cada uno recibió un mensaje específico que abordaba sus fortalezas, sus debilidades y, por qué no, también sus desafíos. Estas cartas no solo eran relevantes para las iglesias de esa época, también son relevantes para cada uno de nosotros que vivimos en este tiempo. Entre otros temas, nos ofrecen una guía para mantenernos fieles a Dios en medio de las pruebas y en medio de las dificultades. Pero este libro, más allá de sus visiones proféticas y mensajes a las iglesias, es en esencia un himno de alabanza y adoración a Cristo. A través de sus páginas se nos presenta a Jesús en toda su gloria, en toda su majestad, en todo su poder. Uno de estos pasajes se encuentra en el capítulo 19 de Apocalipsis y dice lo siguiente, enfatizando la majestad y el poder de Cristo como el soberano supremo, el Rey de Reyes. Y ahí podemos leer, entonces vi que el cielo se había abierto y que allí aparecía un caballo blanco. El nombre del que lo montaba es fiel y verdadero, el que juzga y pelea con justicia. Sus ojos parecían 2 llamas de fuego y en su cabeza había muchas diademas y tenía escrito un nombre que solo él conocía. La ropa que vestía estaba teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Iba seguida de los ejércitos celestiales que montaban caballos blancos y vestían lino finísimo, blanco y limpio. De su boca salía una espada afilada para herir con ella a las naciones. Él las gobernará con cetro de hierro y pisará el lagar del ardiente vino de la ira del Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo lleva escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mientras pasan las chicas para poder acompañarnos, quería agradecer la presencia en este día de Susana, de Gaby, ¿sí? en el acompañamiento instrumental y también parte del coro unido, ¿sí? De la zona sur. Ya el año pasado me acompañaron, dejando ahí un poco algunos quehaceres
y apartando este tiempo, hoy también nos van a acompañar Nicole, Priscila, Carolina, Geraldine, para poder cantar juntos en esta noche. Y saben que el Coro Unido de Zona Sur, ya que muchos acá pasan algunos a veces chivitos, comenzaron sus ensayos a partir de esta semana. Así que ensayamos jueves, viernes y domingo. Ya veo ahora una nueva sede allá en Bernal. Así que todos aquellos, no solamente Zona Sur-Sur, sino que ahora también la Sudeste, está ensayando. Así que si alguno tiene deseos de participar del coro, está a tiempo para poder anotarse. Puede hablar conmigo o con sus ancianos y preguntar respecto a esto y poder así formar parte del coro. Ahí sí, termino. Y ahora sí, los invito a ponerse de pie y poder cantar la primera canción de esta noche, que referida a lo que leímos, dice: Majestad, gloria, su majestad. Sus rostros mientras cantaban de acá arriba. Y tenemos otra canción más, pero vamos a cantar sentados, y que de alguna forma nos invita a reflexionar y a anhelar ese día donde estaremos frente al Señor alabándole para siempre. Y él mismo dice: al estar aquí delante de ti, te adoraré. Estar en la presencia de tu Dios.
dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Las hermanas. Veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Muy bien. Buenas noches, hermanos. Es un gusto para mí estar con ustedes y darles una noticia que muchos conocen y otros tal vez no, referida al Instituto Bíblico Jorge Müller. Hace algunos años estábamos orando por un instituto internado aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y después de años de oración y de estudio de muchas alternativas, pandemia por medio, el Señor nos está concediendo dentro de 2 semanas el comenzar con exactamente ese instituto en la ciudad de Quilmes, en las instalaciones, parte de ellas, de lo que es el Hogar de Niños de Quilmes, un hogar centenario, más de 100 años. Y estamos trabajando justamente para que el primer día de abril, martes, comiencen justamente allí las clases en este instituto. El día 28 de marzo, están todos invitados, será la inauguración del ciclo lectivo y al mismo tiempo de la primera cohorte de egresados de la licenciatura que tenemos en conjunto con la Universidad Logos de Estados Unidos. 25 hermanos, creo que es así, o 28, por ahí anda, van a recibir el título de licenciatura, algunos están aquí en esta noche, así que vamos a tener el gusto de hacerlo.
Pero volviendo otra vez al lugar de Quilmes, en esta noche lo que queremos además es hacer conocer las necesidades, muy brevemente, las necesidades de ese lugar. Desde luego estamos haciendo todas las reparaciones necesarias para acomodar lo que era el hogar o parte del hogar para el instituto, y también eso es una aspiradora de dinero que necesita ese lugar, y tenemos todavía algunas necesidades que queremos compartir con ustedes, y lo hacemos por una razón. El Instituto Bíblico no es un paraeclesiástico, no es un lugar para las iglesias solamente, sino de las iglesias. Con lo cual eso nos anima a hacer conocer las necesidades, esperando en el Señor que Él pueda suplir aquello que necesitamos. En este momento, gracias a Dios, hay un número reducido, es el primer año, de alumnos que ya van a comenzar las tareas, y también tenemos con nosotros, y en esta noche está aquí presente el director general del internado, que es el hermano Anderson Almeida. Él vino con su familia desde Brasil, está instalado aquí en Argentina, su esposa Raquel y sus 3 hijos están con él también, y él va a ser el encargado de dirigir ese instituto allí, juntamente con el hermano Mariano Laudonio, que será secretario académico, la relación con profesores, alumnos, etc. Tenemos ya toda la currícula de materias, son muchas materias, muy ambicioso el programa. Tenemos, gracias a Dios, todos los profesores con sus fechas para este año. Y bueno, tenemos todo, tenemos alumnos, profesores, lugar. Lo que no tenemos es algunas cosas que necesitamos. Y en esta noche, permítanme hacer simplemente, muy rápidamente, ustedes recibirán en sus iglesias una circular para que en la bondad del Señor pueda haber, no necesariamente nuevo, pero que sean usados naturalmente en buen estado. Necesitamos, por ejemplo, les digo, un teclado para el tiempo de la alabanza, que no hay. No es difícil, pero lo necesitamos. Necesitamos también 3 ventiladores de techo. Necesitamos un aire acondicionado frío y calor, porque en lugar no hay instalación de gas, necesitamos poner eso. Necesitamos también 2 colchones de 2 plazas. Necesitamos 2 filtros de agua para el instituto. También elementos de cocina. Todos los elementos, cacerolas, ollas, platos, vasos, todo eso. Y necesitamos también un escritorio para el docente, y también una pizarra, y también un proyector de diapositivas. Como ven, son cosas sencillas, pero sí las necesitamos porque en este momento la culpa la tiene el hermano Carlos Torterolo, que está aquí entre nosotros, que está gastando una barbaridad, no, está haciendo un trabajo formidable, pero claro, la reparación del lugar insume muchísimo dinero, y es el dinero que tenemos solamente de los fondos del Instituto Bíblico. Lo ponemos a consideración de los hermanos. Llévenlo, piénsenlo, oren al Señor, y si tienen alguno de estos elementos o cualquier otro que les parezca que puede ser útil para el instituto, va a ser muy bienvenido, y desde luego lo vamos a tomar como algo del Señor. Gracias por este tiempo, y que el Señor les bendiga, y que pueda ser el instituto un medio de mucha bendición, sobre todo para instruir hermanos y hermanas en la palabra de Dios y afianzar la doctrina que nos ha guiado hasta aquí, y que esperamos sea la que nos siga sustentando en la bondad del Señor a las iglesias de Argentina. ¿Quiénes alguna vez han cursado en el Müller? Levanten la mano. Un montón. Ha sido de mucha bendición y sigue siendo de bendición para las iglesias. Así que cuando escuchamos estos anuncios también tiene que mover nuestro corazón y nuestro bolsillo. Que el Señor carga en cada uno de nosotros para poder seguir colaborando con el instituto que es de cada uno de nosotros, de cada una de las iglesias. Me toca dar 2 anuncios más. Uno es para el mes de mayo. En el mes de mayo tenemos el Retiro Nacional de Ancianos. Este año toca 1, 2, 3 y 4 día de mayo. Así que aquellos que todavía no se anotaron, hay lugar. Esta es una oportunidad para ir a aquellos que son ancianos y colaboradores que quieren estar en esta jornada, esta actividad que es de mucha bendición, que se ha hecho durante muchos años, y la invitación está hecha. Cada uno de aquellos que puede, anima al otro a poder asistir. Todavía tenemos algunos lugares para tener en cuenta.
y bueno, no pierdan esta oportunidad. Lo segundo es tener en cuenta también en esta situación que hemos vivido estos días, la iglesia en Bahía Blanca, a todos los hermanos que están en aquel lugar, a todas las personas que han pasado un momento bien complicado, difícil y lo siguen pasando, de estar orando por ellos y también de estar ayudando efectivamente, sabiendo hacia dónde tenemos que colaborar. Conectémonos con la iglesia de aquel lugar, veamos las necesidades. Nos han mandado una nota, Susana y Adrián Montes, diciendo que ha entrado agua, no mucha, pero también hay muchos hermanos en las iglesias, de la iglesia, que han pasado momentos complicados. Y esta es una oportunidad también como iglesia de estar orando y de estar colaborando. Que el Señor también nos ayude a esto, a ser generosos con aquellos hermanos que están pasando momentos difíciles. Vamos a tener una oración, especialmente por los hermanos de Bahía Blanca, para pedir que el Señor les cuide, les bendiga, les ayude en este tiempo. Le voy a pedir a Andrés Macio si él puede pasar y orar especialmente por las iglesias en aquel lugar. Padre nuestro, te damos gracias en esta noche por esta oportunidad que nos das de reunirnos en primer lugar para alabar tu nombre, engrandecer la persona y la obra de Cristo, escuchar, Señor, lo que tú nos has preparado, pero también, Señor, en esta noche queremos poner delante tuyo en especial a cada hermano en Cristo allí en la ciudad de Bahía Blanca, en Puerto White, Señor, toda esta zona tan afectada por esta terrible tempestad que ha ocurrido. Señor, rogamos a ti por sabiduría, por templanza, por también capacidad de los hermanos a través de estas experiencias tan dolorosas, poder transmitir el mensaje de amor y esperanza que tú das a través de la obra de Cristo. Rogamos por aquellos que han sufrido pérdidas materiales importantes, sobre todo también por aquellos que quizás ya se han perdido algún familiar conocido. Rogamos a ti por todas estas experiencias que sean para bendición de aquellos que son tus hijos, salvación de aquellos que aún no te conocen, pero que en todo momento todas estas cosas sean para gloria tuya. Pedimos, Señor, todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, gracias. Bien, vamos a seguir con la reunión, pero esta vez vamos a escuchar cantar. Voy a pedir a Mónica que pase. Ella va a interpretar 2 canciones. Callada está mi alma para obedecerte, tranquila está mi mente para escucharte hablar. No quiero interrumpir con mis palabras el fluir de tu voz. Fluye en mí como río en primavera, como aquella vez primera cuando yo te conocí. Fluye en mí, en silencio está mi alma, sáciame con tu palabra y renueva todo en mí. Oh Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema, fluye en mí. Tu amor es melodía que en la quietud me arrulla, en medio del silencio me dices que me amas y yo quiero disponer mi corazón para escuchar tu voz. Fluye en mí como río en primavera, como
dice el Señor en Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Mi lema fluye en mí. La segunda canción podría estar inspirada en el Salmo 34:15, donde dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Desde siempre yo te miro, cuando has llorado o has reído, en todo tiempo y situación. Muchas veces me has sentido y otras piensas que me he ido, y la verdad siempre has tenido mi atención. Solo que a veces oras mal y no he podido darte lo que has pedido, porque yo conozco que es lo mejor, porque tú miras el presente, pero el futuro miro yo. Si quieres vivir en victoria, ten mi palabra en tu memoria. Yo siempre permanezco fiel, soy quien le respondió a Moisés cuando se hallaba frente al mar, el enemigo más atrás, pero a mi nombre él clamó, tocó el mar y se dividió. Entonces, ¿qué dificultad tendría para en ti obrar? Descansa en mí, tendrás alivio, aprende que saldrá mejor al modo mío. Desde siempre yo te guardo, siempre tienes mi respaldo, porque me buscas con el alma y el corazón. Desde siempre te respondo y mi rostro no escondo. En tu camino siempre está mi bendición. Solo que a veces oras mal y no he podido darte lo que has pedido, porque yo conozco que es lo mejor, porque tú miras el presente, pero el futuro miro yo. Si quieres vivir en victoria, ten mi palabra en tu memoria. Yo siempre permanezco fiel, soy quien le respondió a Moisés cuando se hallaba frente al mar y el enemigo más
Vamos a cantar un himno más antes de que nuestro querido hermano Guillermo Húngaro tome aquí el mensaje. Es el himno 411. Iglesia de Cristo reanima el amor. Pero vamos a hacerlo puestos de pie, ¿sí? Nos vamos a poner de pie. Vamos a cantar esta última canción en esta noche, este himno tan hermoso. Los hermanos. La noche difunde su negro pavor, más pronto del alba saldrá el resplandor. Todos. En tanto esperamos el primer albor, cantemos en coro con gracia y ardor. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, tu esposo y Señor. Muy bien, podemos tomar asiento. Le voy a pedir a nuestro hermano Mariano Laudonio, si puede pasar, a tener una oración. Vamos a dejar en las manos del Señor el mensaje de nuestro querido hermano y vamos a dar gracias también por la ofrenda que se pudo levantar esta noche. Padre Celestial, cuántas gracias te damos por estas preciosas verdades que hemos podido cantar. Día glorioso será para nosotros cuando regrese el Señor. Y Padre Celestial, queremos estar despiertos, queremos estar alertas para ese momento, para poder entrar a tu divina presencia con gozo. Y gracias, Padre, porque tú nos has permitido en esta noche ofrendar a ti de aquello que tú nos has dado.
tú nos provees generosamente, Señor. Te damos gracias, porque con gozo y con alegría podemos ofrendar para las actividades de la Comisión de Conferencias, para el Instituto Jorge Müller de Quilmes, para los queridos hermanos de Bahía Blanca, y sabemos que tú eres fiel y proveerás para toda necesidad. Y ahora, Padre Celestial, preparamos nuestros corazones para recibir tu palabra. Te pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo para poder entender tu voz y que sea tu palabra la que transforme nuestros corazones, la que produzca el efecto sobrenatural de crecimiento espiritual en cada uno de nosotros. Bendice a Guillermo, Señor, en la exposición de tu palabra, que lo haga guiado por ti. Nos ponemos una vez más en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Guillermo, introducción a las 7 iglesias. Muy buenas noches, queridos hermanos. Realmente es para mí un privilegio hablar sobre este tema. Apocalipsis es un libro que me ha cambiado la vida. ¿Saben cómo yo empecé a estudiar Apocalipsis? Por este querido hermano que era de Zárate y estaba congregado en Villarreal, como es Aníbal Palazzo. Un día en Constitución iba a tomar el tren porque estaba dando clase en la Facultad de Ingeniería, fui profesor 25 años, de Facultad de Ingeniería de La Plata, y me encuentro con él y me dice, tenés que escribir sobre Apocalipsis. Digo, nunca lo estudié. Tenés que ponerte a estudiar y escribirlo. Y bueno, la voz de Dios. En Espeleta, en nuestra iglesia, estuve 3 años hablando, hasta de la iglesia pentecostal vinieron. Sí. Les interesó muchísimo. Bueno, hoy vamos a hablar de la introducción a las 7 cartas de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el Señor a las 7 cartas le dice conceptos a las 7 cartas que son realmente maravillosos. Y hay que aprenderlos, hay que estudiarlos antes de estudiar cada una de las cartas. Después cada hermano, por supuesto, va a exponer sobre cada una de las cartas. Entonces, ahí tenemos el contenido del mensaje. Introducción a las 7 cartas. ¿A quién le escribió? Iglesia universal e iglesia local. Primer punto, ¿por qué razón escribió? Segundo punto, la mirada intrapersonal. Tercer punto, ¿por qué le escribió a 7 iglesias locales? Cuarto punto, primero lo aprobado por el Señor, después los errores. Quinto punto, el cambio de estrategia de Satanás, que se nota perfectamente. Sexto punto, el conocimiento perfecto individual, yo conozco tus obras. Y séptimo, la apelación contemporánea, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo traje la Biblia, pero tengo todos los pasajes transcritos en mi apunte, así que el primer pasaje que vamos a leer es Apocalipsis capítulo 1, desde el versículo 1 solamente hasta el versículo 3. Dice Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder, vaya a saber cuándo. ¿Dice así? ¿Cómo dice? Y hace 2000 años que está escrito, por lo menos. Las cosas que han de suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Queridos hermanos, aquí observamos una escala correlativa de revelación que viene desde el cielo, desde el trono del Padre a la tierra, a las iglesias. Dios entrega su revelación, que revelación quiere descubrir desde adentro. Dios se revela, si no jamás lo hubiéramos conocido. Se le entrega la revelación a Jesucristo. Y
por medio de su ángel la entrega a Juan, que está sustentado y plenamente guiado por el Espíritu Santo. Dice Apocalipsis 1:10, yo estaba en el Espíritu Santo. Y finalmente Juan se la entrega a las iglesias. El Señor dicta 7 cartas que son las 7 últimas epístolas para la iglesia. Después de las cartas apostólicas, que es la parte didáctica de las Escrituras, tenía que ser las cartas del Señor que cerrar el mensaje a las iglesias. Estas 7 cartas es una figura exclusivamente para las iglesias. ¿A quién le escribió? Bueno, dice Apocalipsis 1:11, a las 7 iglesias locales que están en Asia. Y Apocalipsis 1:11 dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a 7 iglesias que están en Asia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y Apocalipsis 22:16, el último capítulo de Apocalipsis, dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, o sea, el ascendiente y el descendiente y el linaje de David. La estrella resplandeciente de la mañana, eso es Jesús. Entonces escribió para comunicarle cosas reveladas por el Señor Jesucristo. En primer lugar, recordemos 2 conceptos que aparecen en el Nuevo Testamento, iglesia universal e iglesia local. En el Nuevo Testamento entonces aparece la iglesia local, y la iglesia universal y la iglesia local. ¿Qué es la iglesia universal? Abarca a los creyentes verdaderos de todo el mundo, en todo lugar de la tierra, y los que están en el cielo, la comunidad universal de verdaderos creyentes, es decir, de renacidos. Dice Hebreos 12:23, refiriéndose a la iglesia universal, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Somos nosotros, los verdaderos creyentes. Una parte de la iglesia universal está en la tierra, se llama la iglesia militante. La otra parte está en el cielo, se le llama la iglesia triunfante. Las epístolas de Efesios y Colosenses están dirigidas a la iglesia universal. Por lo tanto, la palabra iglesia en estas epístolas se refiere a ella. Como no tengo mucho tiempo, pero Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas cosas a la iglesia, es la iglesia universal. Y Colosenses 1:18 dice, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia y es el principio, el primogénito entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Pero hay también un nombre aplicado solamente a la iglesia universal. ¿Cuál es? Está en Apocalipsis. La esposa. Qué sublime. Después del capítulo 3 nunca más se nombra la palabra iglesia en Apocalipsis. Se la nombra 2 veces con ese título tan sublime, la esposa del Cordero. Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y Apocalipsis 22:17, el último capítulo, dice, el Espíritu y la esposa, ¿qué dicen? Ven. Cristo es la cabeza orgánica y gobernante de la Iglesia Universal. Orgánica quiere decir que es el que le da vida y gobernante quiere decir que la dirige, la conduce, la gobierna a la Iglesia Universal. Tiene un pastor único que es Cristo, el gran pastor de las ovejas, un solo cuerpo místico, misterioso, su Iglesia Universal, compuesta solamente por creyentes, es decir, solamente por personas regeneradas, nacidas de nuevo, con nuevo nacimiento, por conversión, arrepentimiento y conversión al Señor. Pero en el Nuevo Testamento se nombran las iglesias locales. ¿Qué es una iglesia local? La iglesia local es el reflejo y la manifestación de la iglesia universal en un determinado lugar. Es una iglesia establecida en un lugar determinado, la comunidad que se reúne, por ejemplo, en un hogar. ¿Se acuerdan? El hogar de Priscila y Aquila había iglesia, porque las iglesias locales comenzaron así.
En una ciudad, la iglesia que estaba en Jerusalén, la primera iglesia. En una provincia o región, las iglesias de Asia, la provincia romana. ¿Cómo es la característica y gobierno de la iglesia local? En la iglesia local, hermanos queridos, hay verdaderos hijos de Dios que son miembros del cuerpo de Cristo, es decir, de la iglesia universal, y personas que no son verdaderos cristianos, son profesantes. Y algunos están, ya lo vamos a ver, como instrumento de Satanás dentro de la iglesia, porque vamos a ver cómo Satanás cambió su estrategia. La iglesia local tiene su gobierno propio levantado ¿por quién? ¿Por la asamblea o por el Espíritu Santo? Por el Espíritu Santo, que son los ancianos, pastores y obispos, las tres características de la misma persona. Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre. Entonces, ¿a quién le escribió el Señor? No a la iglesia universal, a 7 iglesias locales. ¿Por qué razón? Primer punto, ¿por qué razón les escribió? Por varias razones. La primera razón era para consolarles. Por ejemplo, la iglesia mártir, ¿cuál era la iglesia mártir de las 7? Esmirna, ¿verdad? Empobrecidos porque no les daban ni trabajo y los perseguían y mataban. ¿Habrá triunfado Satanás contra Esmirna? Miren lo que dice el Señor a Esmirna, Apocalipsis 2:10. Sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es decir, la corona de la vida la van a ganar por su fidelidad y su entrega sacrificial por el Señor. En segundo lugar, le escribió para revelar el triunfo total y definitivo de Jesucristo. Como dice en Filipenses 2:10 y 11, sobre todo poder en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:10. Hermanos, Apocalipsis es un libro cristocéntrico. ¿Saben cuántos nombres hay en Apocalipsis? Más de 23 nombres. Pero el nombre más utilizado en el libro de Apocalipsis, ¿cuál es? No es Rey de Reyes y Señor de Señores o León de la tribu de Judá. Es el Cordero. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios la autoridad no se tiene por la violencia, por las bombas. En el reino de Dios la autoridad se obtiene por el sacrificio. Y el Cordero de Dios, Jesús, obtuvo su autoridad por su sacrificio. Y en tercer lugar, ¿para qué les escribió? Para que, miren lo que dice, para que lean, oigan y guarden. Guarden no significa que agarrás la Biblia y la pones arriba al ropero, no. ¿Saben qué significa guarden? Vivir las cosas escritas en la palabra. Dice el Señor 22:7, vengo pronto, bienaventurado el que guarda, el que vive las palabras de la profecía de este libro. En segundo lugar, ¿en qué forma le escribió? En forma de la profecía con estilo literario de Apocalipsis judío. Los Apocalipsis judíos eran para el pueblo judío que estaba lejos de su tierra y era para consolación y además despertar una gloriosa expectativa de que el Señor iba a liberar especialmente al reino sur, que su cautividad fue nada más que 70 años y después volvieron a la tierra prometida. Pero miren lo que dice, bienaventurado, que significa, cuando Dios dice bienaventurado, significa el que recibe un favor especial de Dios. Bienaventurado primero el que lee con entendimiento, penetrando en el texto bíblico con el teléfono celular. Dice, y los que oyen, escuchar con el alma la palabra de este mensaje profético, que es la palabra de Dios. Y tercero dice, y guardan, o sea, viven, obedece y afecta su conducta, influyendo en sus acciones y en su vida. Los tres verbos precedentes, leer, oír y guardar, o sea, vivir,
indican una acción continua e ininterrumpida y proporcionan una guía de conducta y fuente de doctrina. Su propósito principal es confortar a la Iglesia del Señor en su conflicto actual contra las fuerzas del maligno. Vamos al segundo punto. La mirada, lo he titulado la mirada intrapersonal. ¿Qué es intrapersonal? ¿Mirar a dónde? ¿Así? ¿Quién inauguró esto? Adán. ¿Se acuerdan? Adán dijo, cuando dijo, ¿qué hiciste? Él dijo, esta tiene la culpa. Y en realidad la culpa la tienes tú porque tú me la diste. Esa es la mirada interpersonal. Pero la mirada intrapersonal, ¿qué es? Cuando nos miramos hacia adentro. Ahora el Hijo del Hombre, como sacerdote con dignidad real, está listo para actuar como juez en el libro de Apocalipsis. ¿Por dónde comenzará? Por su propia casa, por la casa o habitación de Dios, que es la Iglesia, por los que profesan su nombre, por la Iglesia profesante o la Iglesia visible. Aquí, hermanos queridos, hay una gran lección. Siempre hay que comenzar por nosotros mismos, por nuestra casa. Cuando el apóstol Pedro habla de los padecimientos como cristianos que enriquecen la vida espiritual y refinan el carácter, dice 1 Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Apocalipsis es un libro de juicios. El Señor es justo. Antes de juzgar con justicia al sistema mundo liderado por Satanás, comienza por su propia casa, por la iglesia profesante, donde hay verdaderos y falsos, como hemos dicho, regenerados y reciclados. Aquí hay una gran enseñanza, queridos hermanos. Hay que comenzar por nosotros mismos, por nuestra casa, por la mirada intrapersonal. Significa mirarse en el espejo espiritual de las Escrituras y prestar atención a nuestro carácter, a nuestro comportamiento, a nuestra conducta en nuestro ministerio. La mirada intrapersonal es caminar según el Espíritu Santo y no según la carne. Miren lo que dijo David. ¿Se acuerdan lo que dijo David? Salmo 139, versículo 23. Examíname, oh Dios. Conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Versículo 24, ve si hay en mi camino de perversidad, guíame por el camino eterno. Qué grandeza, qué siervo, ¿no? Pero ¿qué dijo el apóstol Pablo cuando habla de la cena del Señor? 1 Corintios 11:31 dice, si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mirada intrapersonal, para adentro. Y en 2 Corintios 13:5 dice el apóstol Pablo otra vez, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Con las 7 estrellas en su mano derecha, que son los ancianos pastores que trabajan, enseñan y presiden en la iglesia local. Él los puso, el Señor los puso, Él los sostiene. Los ancianos están en su puño, están a su servicio y son responsables ante Él. Con esos 7 ancianos en su puño, las 7 estrellas, Él se mueve sobre los 7 candelabros de oro que representan las iglesias locales, pero son representativas de toda la iglesia. No confundir, no es como el candelabro del templo que era una sola pieza con 7 lámparas, no. Cada iglesia es una lámpara aislada. Son las iglesias locales. Las estrellas brillan en su mano y los candeleros de oro alumbran porque están en su presencia. Cristo está entre ellos, dice en medio de ellos, Apocalipsis 1:13, y camina en medio de ellos, Apocalipsis 2:1. No solamente está en medio de ellos, entre ellos, su presencia, sino que camina entre ellos. Es el divino observador y actúa en las iglesias. Es el ministerio actual del Señor resucitado. Como dicen Hebreos, anunciaré
a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Hermanos queridos, yo no sé si en mi auditorio hay esposos que están con diferencias, enojados, o hermanos que están enojados entre sí. La mirada intrapersonal. ¿Podemos predicar el Evangelio si estamos enojados con hermanos? ¿A quién le vamos a hablar del amor de Dios si no lo vivimos? La mirada intrapersonal. Que Dios bendiga si hay matrimonios aquí en esta misma noche puedan perdonarse. Y si hay hermanos que están enojados entre sí, que esta misma noche puedan perdonarse. Qué gozo será para el Señor y para todos nosotros. En tercer lugar, ¿por qué Él escribió a 7 iglesias locales? Bueno, el Señor es el único ser teántropos. ¿Qué quiere decir teántropos? Dios y hombre a la vez. 2 naturalezas, la divina y la humana, en una sola y única persona. En una unión interna que se llama la unión hipostática. Es el único ser. No hubo, ni hay, ni habrá otro como Él, ni en los cielos, ni en la tierra y debajo de la tierra. Jesucristo, como es el nombre que abarca las 2 naturalezas, es único. Entonces Él tiene los 3 atributos de Dios, que son atributos no comunicables. Ustedes saben que Dios tiene atributos comunicables y atributos incomunicables. Los 3 atributos no comunicables son omnipotencia, que todo lo puede, omnipresencia y omnisciencia. Pero tengan en cuenta, hermanos, que la omnisciencia no es que Dios conoce las cosas cuando ya existen. Dios conoce las cosas antes que existan. Porque no está sometido al dominio del tiempo. Es inmanente al tiempo. Él sabía que yo iba a existir. Él sabía que vos ibas a existir. Él sabía que vos ibas a responder al llamado del Evangelio. Bueno, entonces, con el conocimiento anticipado por su omnisciencia, Él vio en esas 7 iglesias locales cómo se desarrollaría el cristianismo en el mundo. Miren en cuenta, cristianismo donde hay verdaderos y no verdaderos. Lo que observa en Elias, en estas 7 iglesias, es que a medida que se pasa de una iglesia a otra, cada vez hay menos creyentes verdaderos y más profesantes, con 2 excepciones, Mirna y Filadelfia, ¿se acuerdan? Hasta que llegamos a la iglesia de la Odisea, cuando todos son profesantes y no hay creyentes auténticos. Es el cristianismo sin Cristo. Por eso al final vamos a ver lo que hizo el Señor con Filadelfia. Apocalipsis 3:17 le dice el Señor a Filadelfia, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, paupérrimo significa, ciego y estás desnudo, sin salvación. Por eso eligió esas 7. Había más iglesias locales, pero en su anticipado conocimiento él vio cómo se iba a desarrollar el cristianismo. Queridos hermanos, estas cartas que él escribe tienen un triple propósito, una aplicación local para este momento, por ejemplo, satisfacer una necesidad actual para cada iglesia local destinataria en ese momento. En segundo lugar, una aplicación profética, una revelación profética en cuanto al curso de la historia de la iglesia profesante en el presente siglo, es decir, las fases predominantes por las cuales la iglesia nominal había de pasar hasta la venida del Señor. Y más allá, ¿quién va a ser la gran ramera después del arrebatamiento? El cristianismo sin Cristo unido a todas las religiones, que ya se está preparando. En Italia los hermanos, mejor dicho, las iglesias pentecostales ya se unieron al Vaticano y muchos otros también. También la aplicación contemporánea reverían 7 clases de cristianos, tanto verdaderos como falsos, que componen las iglesias locales y las caracterizan para cada creyente de hoy. Él escribe a 7 iglesias perfectamente definidas, como dijimos, ¿no es cierto?,
Éfeso, que significa deseada o primer amor. Significa no el primer amor que sentimos el día de nuestra conversión. Primer amor significa ahí el principal amor. Jesús tiene que ser el principal amor de nuestras vidas. Esmirna, que significa mirra, martirio. El Señor dice, tu tribulación, las graves adversidades y las cargas que agobian, tu pobreza, no tenían absolutamente nada. Pérgamo, que significa debidamente casada. Tiatira, que significa sacrificio continuo. Sardis, los que escapan. Él sabe que en Sardis no tiene virtudes que alabar, pero hay unos pocos que no han manchado sus vestiduras. Filadelfia, amor hermanable, amor fraternal. Qué hermosísima reacción. Creo que ahí estamos las asambleas del Señor. Y la Odisea, que significa pueblo gobernando. No la gobernaba el Señor, la gobernaban los hombres. Por supuesto que el mensaje que Jesucristo envió a estas iglesias se puede aplicar a nosotros en el día de hoy, pero se aplica de la misma manera en que aplicamos el resto de las epístolas del Nuevo Testamento. Pero de todas ellas derivamos principios para nuestras vidas hoy. Cuarto punto. Primero lo aprobado por el Señor, después los errores. Qué tema interesante, ¿no? El Señor le escribe las 7 cartas, a las 7 iglesias. Primero exalta las virtudes de cada iglesia, si las tienen. Y luego le señala los errores. Hermanos, qué hermosa y trascendente lección para nosotros, ¿eh? Normalmente nosotros primero vemos los errores de nuestros hermanos y después las virtudes espirituales. Aprendamos, hermanos, a actuar con gracia, que es amor a quien no nos merece como actúa el Señor. ¿Qué pasó con Esteban, por ejemplo, el primer mártir cristiano? Hechos 7:59. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía, Señor, reviéntalos, me están matando. Así decía. Qué hermosura. Mientras lo apedreaban, el Señor de Esteban decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Gracia, amor a quien no lo merece. Su oración fue un eco del Calvario. De las 7 palabras de la cruz, ¿cuál es la primera que dijo el Señor? Una oración. ¿Qué hizo en esa oración? Tomó a toda la raza en sus manos y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Vos y yo, hermano y hermana, estamos en esa pérdida. ¿Y qué produjo eso? Esa oración tan extraordinaria produjo la conversión del ladrón, de uno de los ladrones. Esa oración sublime, la gracia. Por eso yo escribí acá, 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar o vivir como él anduvo. En Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por nosotros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Qué lindo cuando nos confesamos nuestras ofensas. ¿Hay perdón? Claro que hay perdón. 1 Juan capítulo 2. Si alguno hubiere pecado, niéguelo, escóndalo. Dice así. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos Jesucristo el justo. Qué triste cuando hay hermanos que pecan y no confiesan su pecado. Creen que el tiempo borra el pecado. El tiempo borra el pecado. Lo único que borra el pecado es el arrepentimiento y la sangre preciosa de Cristo. Punto 5. El cambio de estrategia de Satanás con las 7 cartas se ve claramente. Satanás es un ser que planifica sus acciones.
Por eso es comparado por el apóstol Pedro con el león rugiente. 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es comparado con el león, entre otras cosas, ¿por qué? Porque el león planifica inteligentemente el ataque a su presa. Es muy difícil que falle. También el apóstol Pablo dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Eso significa una mente que planifica, que elabora estrategias de ataque. El estudio de las 7 cartas muestra claramente cómo Satanás desarrolla su estrategia contra la iglesia. Primera forma en que la desarrolló. Persecución acérrima, implacable, pero desde afuera de la iglesia hacia la iglesia. Satanás era el gran enemigo externo. Así persiguió a los hermanos de Éfeso y a Esmirna, pobrecita, la iglesia mártir, ¿verdad? Desde afuera. El obispo de Esmirna, Policarpo, fue ahorcado y quemado en febrero del año 156 por negarse a decir César es el Señor y no maldecir a Cristo. Porque en el Imperio Romano en esa época, una vez por año tenían que declarar su fidelidad al emperador romano. ¿Cuántos creyentes, no es cierto?, dieron su vida? La intención de Satanás fue eliminar de raíz al cristianismo. Esto se ve muy claramente en el mensaje, a la iglesia de Esmirna. No, dice el Señor, 2:10, Apocalipsis 2:10, no temas lo que vas a padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, significa 10 etapas de tribulación. ¿Pero quién triunfó? ¿Satanás o la iglesia de Esmirna? ¿Quién triunfó? La iglesia con esos creyentes heroicos llenos de coraje santo. ¿Por qué? Porque cada vez que Satanás perseguía a los esmirnianos y mataba a gente, se convertía muchísima más gente. Entonces ahí Satanás, que no es ningún estúpido, cambió su estrategia. Al ser derrotado y no poder eliminar al cristianismo, entonces Satanás cambia su estrategia. Y viene la segunda estrategia que se ve en el mensaje a las 7 iglesias. Se introduce ahora sigilosamente dentro de la iglesia. Ahora peleará desde adentro, se infiltra furtivamente para corromper, sembrando discordia entre hermanos, entre matrimonios, contaminando para degradar, presentando lo falso como verdadero. Esta estrategia comienza a desarrollarse con la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis 2:14, la tercera, ¿no es cierto? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice el Señor, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam. Balaam era un falso profeta que enseñaba a Balac, el rey impío, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación, libertinaje sexual. Satanás quería destruir la separación ética y moral con el sistema mundo que tiene la iglesia, que debe tener la iglesia, que debemos tener cada uno de nosotros. Pablo anticipó los 2 aspectos de la estrategia satánica en el mensaje a los ancianos pastores de la iglesia en Éfeso, en las playas. ¿Se acuerdan que les habló en una playa, en la playa de Mileto, cuando Pablo se despedía? Hechos 20:29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, enemigos externos que entran dentro de la iglesia local. Y los Hechos 20:30, el versículo siguiente, dice, de entre vosotros mismos se levantarán hombres que harán cosas perversas para arrastrar tras sí sus discípulos. Es el enemigo interno. ¿Hay en nuestras iglesias locales enemigos internos? Una vez, ¿usted sabe lo que pasó en Espeleta? Estábamos en la cena del Señor y entró un hombre, grandote, y de repente se paró y pidió un himno. Le dije, un momentito, esta iglesia tiene gobierno. Usted no sabemos quién es, tome asiento.
hermanos, vamos a cantar el himno tal. Tenía como un instrumento satánico. Desapareció enseguida. Satanás utilizó la misma estrategia con el Señor, ¿se acuerdan? Primero quiso eliminarlo cuando era el divino infante, con esa muerte atroz de todos los infantes hasta 2 años, ¿se acuerdan? Pero después intentó corromperlo en los días de la tentación, Mateo 4:9, y le dijo, todo esto te daré si postrado ante mí me adoras. Cuidado, hermanos. Yo anoté aquí, oigamos a Pedro. 2 Pedro 2:1. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán como encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Está pasando eso hoy? Claro que está pasando. Que el Señor nos ayude, no solamente a los ancianos, pastores, obispos, sino a toda la congregación, hermanas y hermanos, a estar atentos y no caer en esta estrategia de Satanás. Miren que dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Punto 6, para ir terminando. El conocimiento perfecto individual. El Señor dice, yo conozco tus obras. El Señor se lo dice esa expresión a las 7 iglesias. En estos 2 capítulos, Apocalipsis 2 y 3, lo dice 7 veces, yo conozco. Él conoce íntimamente cada iglesia porque anda en medio de ella. Apocalipsis 1:13, como hemos leído. Es el príncipe de los pastores y obispo de Elia. Obispo quiere decir defensor, ¿no es cierto? Guardián, el que vigila de noche y de día su santidad, su obediencia y sus frutos. Pero aquí hay una hermosa y solemne advertencia. Primero hay una hermosísima lección. Me conoce personalmente y se preocupa por mí, es personalizado. ¿Cómo conoce el pastor a sus ovejas? Nos dice Juan 10. ¿Cómo conoce? Íntimamente, personalmente. Siempre la relación de Dios con el ser humano es personal, nunca es masiva. Dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Con el conocimiento perfecto que hay entre el Padre y el Hijo, con el conocimiento intratrinitario, así Él conoce sus ovejas. Las ovejas le siguen porque conocen su voz, pero conocen su voz ¿por qué? Porque el pastor está en medio de ellas, les dedica la vida. No es un pastor a control remoto por teléfono celular. No es un pastor virtual, no es un pastor dominguero. Le dedica la vida. Cristo me conoce personalmente a mí, a vos, a cada hermano y hermana. No soy un número dentro de una multitud de redimidos. El mundo masifica, pero Cristo individualiza. El anticristo pondrá, dice en Apocalipsis, un número a cada uno de los suyos y comerciará con las almas de los hombres, Apocalipsis 18:13. Como mercancía los tratará. En cambio, Cristo personifica a cada uno de los suyos, nos conoce individualmente y en el cielo ostentaremos su nombre en nuestra frente, Apocalipsis 22:4, no una marca, sino su nombre en nuestras frentes. Qué sublime expectativa, como para no vivir con gozo y postrarnos ante su majestad y gloria y adorarle. Él me dice, a mí me dice, sé quién eres. Me conoce como Guillermo David Húngaro, sabe mis triunfos y mis derrotas, mis victorias y mis caídas, mi gloria y mi vergüenza. Sabe mis pensamientos. Yo te conozco, Guillermo, a ti también. Y a ti también te lo dice, hermano. El resucitado se ocupa personalmente de cada creyente, dice Juan 10:3, y la saca a cada oveja. Hermano querido,
Por más pequeño creyente que seas, por más solo que te encuentres en la vida, no importa en qué rincón de la tierra vivas, Él te conoce y se ocupa de ti, por más significante que tú te creas. Él te conoce y se ocupa personalmente de ti. Hermano, anímate. Él te conoce y sabe tus virtudes. Él quiere limpiar y perfeccionarte por su Espíritu para que llevemos más fruto. A las 7 iglesias dijo, yo te conozco. Pero hay una solemne advertencia en esta expresión. No, mi hermano querido, no puedes vivir como si nunca vamos a dar cuenta a Dios. Así viven algunos creyentes. Desde el primer instante de creyente hasta el último, desde el primer latido de nuestro corazón creyente hasta que estemos transformados en su presencia, desde la cruz hasta el estrado de su trono tendremos que responder por cada acción de nuestra vida cristiana en el tribunal de Cristo, ustedes saben. Por ejemplo, anoté aquí algunas cosas. Él sabe por qué viejos rencores transitan tus pensamientos en tu soledad, en lugar de estar orando por tus hermanos. Él sabe que has abandonado el primer amor, el supremo amor por Jesús. Y hay otros amores que son más importantes que el amor a tu Señor, como Éfeso. ¿Qué le dijo el Señor a Éfeso? Le dijo, arrepiéntete y mira hacia atrás. ¿Hacia dónde tenía que mirar? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia arriba. Ya dice yo, cuando Jesús era el supremo amor de mi vida, yo estaba en esas alturas sublimes. Y ahí doy donde estoy. ¿Cómo estás, querido hermano? ¿Es Jesús el supremo y principal amor de tu vida? Qué solemne advertencia, ¿no? Él conoce que te has casado con el mundo como Pérgamo. Él sabe tu corrupción doctrinal, tu adulterio espiritual como Tiatira. Él sabe que tienes nombre de que vives pero estás muerto o muerta, que tus obras no son perfectas como Sardis. Que vienes a la reunión de adoración y no haces adoración, haces adulación. ¿Vieron que hay hermanos que hacen adulación en la cena del Señor? Porque la adoración no se puede hacer aquí. La adoración, para adorar al Señor, ¿dónde hay que ir? Hay que entrar en su presencia. Alabarle sí le puedo de aquí, pero adorarle tengo que entrar en su presencia. Por eso, sabe que eres un desventurado, como le dijo a la Odisea. Gracias, secretaria. Miserable, digno de lástima. La Odisea significa pueblo gobernando, como dijimos. Ciego y desnudo, no era renacido como la Odisea. A ustedes les ha pasado en las iglesias locales, ¿no es cierto? A nosotros nos ha pasado. Hermanos que parecían fervientes y de repente desaparecen y demostraron que nunca fueron nada. A esos hermanos usted le pregunta, ¿por qué vienen a la iglesia? Porque me siento bien. Pero no tienen un verdadero nacimiento. Terminamos. 7º punto. La apelación contemporánea. Dice el Señor a las 7 iglesias, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Comienza hablando el Señor y termina hablando el Espíritu Santo. ¿Quién habla? Es el Señor que habla por medio de su Espíritu. Por medio de los ancianos pastores le habla a toda la iglesia, pero su mensaje es individual, es personalizado. Dice, el que tiene oído, oiga. No dice los que tienen oídos, oigan. Dice, el que tiene oído, oiga. Es personalizado. Es para vos, es para mí. La relación del Espíritu Santo es personal, individual. Habla a cada creyente de la iglesia.
La iglesia local, hermanos, es lo que son sus miembros. Si cada uno trata de oír la voz del Hijo del Hombre glorificado, la iglesia como un todo, como una unidad, oirá su voz. Que tiene oído sensible a mi voz, dice el Señor. El que percibe mi voz, dice el Señor, oiga, es decir, escuche con entendimiento espiritual. Hermano querido, ¿sientes que el Espíritu Santo te habla en esta reunión? No vivas más sin rumbo. No malgastes más tu tiempo, tu dinero, tu profesión, tu vida cristiana. Hermano que sigues al Señor fielmente. Qué lindo. ¿Cuántos hermanos siguen al Señor fielmente, no? Hermanos y hermanas. Te pregunto, ¿hay mayores alturas que alcanzar en la vida cristiana? La vida cristiana es cautivante. ¿Por qué? Porque siempre en el Señor hay más. Alcanzamos alturas espirituales, pero hay más, mucho más. Nótese que al final, en Apocalipsis 22:7, el Señor dice, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Dice solamente el que guarda, ahora al final ya ha revelado todo. Y ahora hay que ponerlo en práctica, hay que vivirlo. Cuidado, hermanos queridos. El tiempo está cerca, lo dice el Señor. Con cada latido del corazón nos estamos acercando al glorioso día del arrebatamiento. Un acontecimiento que no tiene antecedente en la historia humana. A la Odisea el Señor le dice, Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Esta es una de las definiciones más extraordinarias de lo que es la conversión. Si alguno abre, yo entraré a él. La conversión es la entrada triunfal de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo y de adquirir la conciencia filial de que ahora Dios es nuestro Padre. Qué sublime lo que le dice. Y también le dice, al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. A todas las iglesias le da una promesa, pero a esta iglesia le da la promesa más grande, que se sentará conmigo en mi trono. Él en el trono como vencedor con su Padre, y los que hemos creído reinando con Él. El hombre glorificado es vencedor. Y los que creemos y seguimos también somos vencedores. Que vivamos esa victoria, hermanos queridos, del hombre glorificado Jesús. Los siglos han pasado con gran rapidez. Ahora, año 2025, el Señor dice, el tiempo está cerca. Qué inminente es el cumplimiento, querido hermano. El Señor viene. ¿Te vas con Él? Que todos podamos decir, sí, me voy con Él. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra, gracias a Guillermo por la preparación, y que esto nos desafíe a poder seguir viniendo a las próximas reuniones para seguir estudiando cada una de las iglesias que todavía nos faltan por conocer. Esta introducción sea algo que nos estimule a estudiar y a aprender un poco más. Recuerdo cuando por primera vez escuché esto en la iglesia, tenía 14 años, y agarré un cuaderno y lo anoté y hasta ahora lo sigo teniendo, porque me abrió un montón de preguntas, de cosas que no sabía y que quería estudiar, y me acuerdo que agarraba a los maestros de la escuela dominical, a Germán, a Andrés, y le preguntaba, ¿y esto cómo es? Porque eran cosas que uno no sabía. Pero hay veces cuando ya somos cristianos y de tantos años y más, y ya lo conocemos. No, Dios sigue hablando. De muchas maneras nos sigue enseñando. Y que esto sea un desafío para cada uno de nosotros, de seguir aprendiendo más y más acerca de nuestro Dios, de qué cosas quiere para su iglesia, qué cosas nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. Los esperamos, próxima reunión,
en el mes de abril, segundo lunes, como hacemos siempre, y este también es el desafío para estar, para poder participar, para poder disfrutar nuevamente de conocer y estudiar la palabra de Dios. Vamos a terminar con una oración, dando gracias. Pero antes de orar, un último aviso. La gente del retiro de ancianos ha hecho una oferta especial para aquellos que pagan en estos días el campamento o el retiro. Así que después, si quieren verlo a Nico, que está en tema de finanzas, lo pueden ver. Pero saben, no se pierdan también esta oportunidad, aquellos que están colaborando, de ir y aprovechar esta oportunidad para juntos estudiar la palabra de Dios, trabajar juntos y darle la gloria a Dios por todo lo que Él hace en las iglesias en toda Argentina. Vamos a orar, le voy a pedir a Javier Serravalle si él se puede acercar hasta acá y que Él nos despida con una oración dando gracias por este tiempo, dando gracias por las alabanzas a nuestro Dios, dando gracias por la ofrenda que hemos hecho, dando gracias por su palabra y que al despedirnos también podamos agradecer a Dios por su cuidado hasta casa. Oramos. Padre nuestro, Señor, gracias te damos por todo este momento compartido, gracias por esta hermosa reunión que hemos tenido. Gracias, Señor, por las alabanzas. Gracias, Señor, por tu palabra que nos ha hablado en esta noche, Señor. Gracias porque todas estas iglesias son parte y muestra, Señor, de tus iglesias a través de los siglos, Señor, y que nos llama a la reflexión y a una introspección, Señor, que podamos hacer cada uno de nosotros. Rogamos, Señor, que nos bendiga, nos guardes, Señor, al regreso a nuestros hogares. Te lo agradecemos, te lo pedimos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.